Bienvenido a Historias de Marple, donde cada susurro esconde un secreto. Esta noche, una tranquila aldea tiembla ante una terrible paradoja. Un asesino que salvó una vida, donde la verdad y la culpa se confunden como la luz de una vela en la niebla. ¿En quién creerás? Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. Era una de esas mañanas de abril en que St. Mary Mead parecía respirar tranquila. Las lilas que bordeaban el muro de la iglesia zumbaban con el zumbido de las abejas, y los caminos se vislumbraban con un tenue brillo de sol y polvo. En la oficina de correos, la señorita Hartnell explicaba por tercera vez por qué el nuevo sermón del vicario sonaba demasiado ingenioso, mientras el viejo señor Archer esperaba pacientemente con sus cartas y un suspiro. Nada de lo que se dijera podía perturbar la delicada maquinaria de la vida del pueblo. Sin embargo, como suele ocurrir en estos lugares, la primera señal de problemas surgió de algo realmente insignificante. La campanilla sobre la puerta de correos tintineó 2 veces seguidas, aunque nadie entró. Por un instante, la señorita Hartnell alzó la vista bruscamente, con la boca entreabierta a mitad de un comentario. Entonces el pestillo giró lentamente y una joven se interpuso entre ella y un desconocido, aunque no del todo. Su rostro reflejaba la inquieta compostura de quien cumple con su deber más que vivirlo. En su mano enguantada sostenía una carta, con el sello ya roto. Miss Marple, sentada en silencio cerca del mostrador, fingía examinar un expositor de postales. Notó el leve temblor en los dedos de la muchacha y la palidez bajo los polvos. Ya había visto una expresión similar en una novia que había ido a comprar sellos al día siguiente del hallazgo del cadáver de su marido ahogado. La muchacha pidió un formulario de telegrama. Su voz era firme, demasiado firme. «A Londres, por favor», dijo. «Urgente». Mientras escribía, la pluma rozaba con vacilación, como si las palabras mismas se resistieran a ser enviadas. Luego firmó con un nombre que hizo que la señorita Marple se detuviera en seco. Edith Vale. «Pobre criatura», murmuró la señorita Hartnell en cuanto la chica se marchó. «Uno pensaría que seguiría vistiendo de negro, después de todo lo que pasó». «¿Negocios?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Ay, querida», exclamó la señorita Hartnell, encantada de dar instrucciones. «¿No te has enterado? Estaba comprometida, bueno, casi comprometidos con aquel pobre muchacho de Old Mill House, el que fue acusado de envenenar a su padre. Dicen que ella lo apoyó hasta el final. Le salvó el alma, si no la vida». Miss Marple inclinó la cabeza. «¿Y lo consiguió?» «Lo dejaron ir», dijo la señorita Hartnell en voz baja. «No hay pruebas suficientes, creo. Pero, gracias a Dios». Después se marchó del pueblo. La gente olvida, claro, pero no todos. Supongo que ha vuelto para cuidar de su madre. O para llevar flores a una tumba. Afuera, el sonido del reloj de la iglesia se colaba débilmente por la puerta abierta, un tañido lento e incierto, como si el tiempo mismo se lo pensara 2 veces. Miss Marple se demoró un instante más, pagando sus postales, y al salir a la luz del sol, notó algo curioso. Sobre los adoquines cerca de la puerta yacía un pequeño objeto, un relicario de plata, con el broche roto. Dentro, medio enterrada en el polvo, estaba la fotografía borrosa de un joven. Alguien había grabado tenuemente en el cristal inocente. Esa noche, el pueblo retomó el hilo de los chismes como un coro que retoma una vieja melodía. En el Blue Boar, el señor Archer contó la historia con el regocijo de quien acaba de reafirmar su integridad moral. «Recuerda mis palabras», dijo. «Con esa clase de gente, esto nunca termina. Una vez que has apoyado a un criminal, no hay vuelta atrás». La señora Price Ridley discrepó, no por compasión, sino porque un argumento moral se ajustaba a su tono. La chica hizo lo que creyó correcto.
La caridad, mi querido Archer, puede ser de lo más incómoda para los justos. Miss Marple, por su parte, apenas dijo nada. Se había llevado el relicario a casa con la intención de entregarlo discretamente al día siguiente. Pero mientras limpiaba el polvo del cristal, notó algo peculiar. La fotografía había sido recortada de una más grande, y tras el hombro del hombre, apenas visible donde se había recortado el borde, se vislumbraba la tenue curva de otra figura. La manga de una mujer, pálida contra la oscuridad. Fuera de su ventana, la bruma vespertina se colaba entre los setos, suave como un suspiro. Más allá, un perro ladró una vez, con fuerza, y luego guardó silencio. Miss Marple se quitó las gafas, con expresión pensativa pero serena. Inocente. Repitió en voz baja. Es una palabra valiente para tallar. Y peligrosa. La vela parpadeó, iluminando por un instante el marco plateado antes de que la luz volviera a atenuarse, como si dudara entre iluminar la verdad o dejarla a salvo y oculta. A la mañana siguiente, amaneció un cielo de un blanco pálido y una brisa húmeda que agitaba las cortinas del salón de la señorita Marple. Se había levantado temprano, en parte por costumbre, en parte porque el relicario parecía brillar tenuemente sobre su escritorio, como si la invitara a tomar una decisión. Tenía la intención de devolverlo de inmediato a su dueña, pero el instinto la impulsó a una demora silenciosa y persistente. En St. Mary Mead, el más mínimo gesto de espera podía ser tan revelador como una pregunta. Desde su ventana vio a la señora Bailey cruzar el sendero, velada y con paso ligero, llevando una cesta de ropa sucia hacia la lavandería de la vicaría. Mujer de una eficiencia implacable, la señora Bailey había sido ama de llaves en una casa más grande, donde, según se decía, gobernaba las dependencias del servicio como una duquesa menor. Ahora vivía con su hija en la casita cubierta de hiedra cerca de los huertos, con las ventanas siempre cubiertas por las cortinas y el jardín escrupulosamente desbrozado, pero sin una sola flor. Miss Marple, observando el cuidadoso giro de su muñeca al cerrar la puerta, pensó, no con mala intención, que aquel orden a menudo ocultaba el miedo. Más tarde esa mañana, en la tienda de comestibles, la conversación giraba en torno a la señorita Edith, que regresaba, como abejas a la miel. La señora Price Ridley declaró que todo aquello era una tragedia, mientras que el joven Tom Hewitt, que atendía tras el mostrador, insistía en que la prensa había perjudicado a la señorita Edith. «Todos son habladurías», dijo con firmeza. Nunca se demostró la culpabilidad de ese tipo. La gente solo cree lo que le conviene. Su lealtad provocó miradas de reojo y algún que otro gesto de sorpresa. La señorita Marple, contando el cambio con aparente distracción, notó el rubor que subía por el cuello del joven. La campanilla de la tienda volvió a sonar, y la propia Marple apareció, pálida bajo su sombrero cloché. No saludó a nadie directamente, simplemente pidió té, azúcar y un paquete de velas. Mientras esperaba, se giró levemente hacia la ventana, como si el día exterior fuera más llevadero que las miradas que la observaban. Miss Marple notó que sus guantes estaban limpios, pero desgastados en la punta de un dedo, un detalle extrañamente humano que, de algún modo, hacía que la muchacha pareciera a la vez frágil y valiente. Cuando Miss Marple salió unos instantes después, encontró a Edith de pie, indecisa, junto al césped, donde el tablón de anuncios mostraba la última petición del vicario para recaudar fondos para la parroquia. La muchacha parecía a punto de hablar, pero se giró rápidamente. El movimiento la acercó lo suficiente como para que Miss Marple percibiera un tenue aroma, algo dulce y extrañamente metálico, como lilas que han estado demasiado tiempo en agua. «Qué mañana tan bonita», dijo la señorita Marple, deteniéndose a su lado. «Aunque da la sensación de que aún no se decide si va a llover o no».
Edith sonrió levemente. Sí, aquí el tiempo parece no saber qué dirección tomar. Supongo que eso es reconfortante, observó Miss Marple con dulzura. Uno no se siente obligado a estar alegre todo el tiempo. La chica vaciló, luego dijo, «Encontraste algo mío, ¿verdad?» Miss Marple abrió su bolso. Ya me lo imaginaba. Extendió el relicario de plata. Estaba cerca de la puerta de la oficina de correos. Edith guardó silencio un instante. Luego lo tomó con ambas manos, como si recibiera algo sagrado y doloroso. Gracias. Debió de olvidarse al echar la carta al buzón. Un telegrama, creo, dijo la señorita Marple amablemente, como si recordara un detalle sin importancia. Edith bajó las pestañas. ¿Sí? ¿No era nada importante? Ah, dijo la señorita Marple. Esas suelen ser las más urgentes. La mirada de la muchacha se alzó bruscamente, sorprendida por el tono tranquilo. Luego, de repente, se dio la vuelta, murmuró un adiós y se apresuró hacia el sendero que pasaba junto al cementerio. Al verla marcharse, la señorita Marple notó que el broche del relicario había sido remendado toscamente a mano y que ahora lo llevaba bajo el abrigo, oculto pero cerca del corazón. Por la tarde, el asunto entró en su segunda fase y la especulación se tornó solemne. En el té de la vicaría, la señora Price Ridley le aseguró al reverendo que el perdón no debía confundirse con la insensatez y que algunas personas se regodean en el martirio. El vicario, que creía en conceder a todos el beneficio de la duda hasta que se demostrara que no tenían remedio, asintió en voz baja. Solo la señora Bantry, elegantemente reclinada en el sofá, ofreció una observación más práctica. «Si ha vuelto», dijo, removiendo su té, «es por algo inconcluso. Dolor, culpa o amor, elija usted. Personalmente, yo averiguaré cuál es antes de ofrecerle bollos». Esa tarde, al caer la noche y mientras el farolero pasaba por la calle, Miss Marple se sentó de nuevo junto a su ventana. El tenue aroma de las lilas volvió a entrar, ahora más intenso. La acompañaban el suave tic-tac de su reloj y el murmullo de voces lejanas en el callejón, una masculina y otra femenina. El tono del hombre era bajo, urgente el de la muchacha, más agudo, a la defensiva. Se oyó algo caer y luego unos pasos rápidos que se alejaban. Cuando Miss Marple abrió la puerta y salió, el callejón estaba vacío, salvo por el colgajo de una vela, medio consumida, junto al seto. Se inclinó para recogerlo, sosteniéndolo a contraluz. La cera desprendía un ligero aroma a la misma dulzura metálica que había notado antes. Se adhería a su guante como un perfume disfrazado de inocencia. Miss Marple permaneció un rato en silencio, con la vela a medio consumir delicadamente sostenida en la palma de la mano. Su cera estaba blanda por el calor reciente, lo que sugería que la discusión que había escuchado había terminado hacía apenas unos instantes. La niebla que comenzaba a acumularse alrededor de los setos confería al camino una extraña irrealidad, como si el pueblo hubiera decidido cubrir con un velo aquello que prefería no ver. Desde el campanario, la campana repicó con un tañido ochentero extrañamente amortiguado, como una palabra susurrada a puerta cerrada. Metió la vela en un pequeño sobre y lo dejó sobre la repisa de la chimenea al entrar. No era exactamente una prueba, pero esas cosas tenían una curiosa manera de unirse después, como hilos que uno solo reconoce cuando el patrón está casi completo. Pensó brevemente en los ojos asustados de Edith Vale, en la especie de valor herido que se escondía tras su postura cautelosa y luego, casi sin querer, en el hombre sin nombre de la fotografía. Había algo demasiado deliberado en esa inscripción inocentes, como si la hubiera escrito alguien que intentaba convencerse a sí mismo en lugar de al mundo. Al día siguiente, reinó el revuelo. Corrió la voz de que Edith se había desmayado en el cementerio mientras colocaba flores en una tumba.
El reverendo, al relatar la historia más tarde, insistió en que la emoción la había embargado. Sin embargo, la señora Price Ridley, que había presenciado la escena desde una distancia prudente, afirmó no haber visto lágrimas, solo una extraña quietud, como congelada, antes de que la joven se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. A media mañana, la parroquia era un hervidero de actividad. Habían llamado al médico y corrían rumores de que el desmayo tenía menos que ver con la tristeza y más con otro tipo de shock. Miss Marple, al comprobar que tales distinciones eran menos útiles de lo que la gente creía, decidió encargar un pequeño recado, llevarle un tarro de pomada de caléndula a la señora Vale, cuyas manos solían estar rojas de tanto lavarlas. La cabaña de Valle se alzaba al final del camino, a media sombra de saúcos. Al llamar a la puerta de Miss Marple, no respondió Edith, sino su madre, una mujer alta de hombros que parecían esculpidos por su propia determinación. Su rostro reflejaba la palidez de quien hacía tiempo que había sustituido la emoción por la disciplina. «Buenos días, señora Bell», dijo la señorita Marple alegremente. «Espero que su hija se encuentre mejor. He oído que ayer tuve un pequeño malestar». La señora Bell apretó los labios. «Un leve desmayo. El aire de la iglesia está húmedo. Se ha recuperado por completo. Me alegra mucho oírlo. Pensé que esta pomada podría serte útil. Es un remedio antiguo, mucho mejor que los que se compran en las tiendas». La mujer aceptó el frasco con una cortesía algo rígida. «Son ustedes muy amables. Preferimos no molestar a los demás». Miss Marple inclinó la cabeza. «Es un buen principio, aunque a veces uno descubre que la soledad acaba por inquietarnos más». Un leve ruido proveniente de la escalera las interrumpió. Edith estaba allí, pálida pero serena, con la mano apoyada en la barandilla. «Está bien, mamá». La señorita Marple solo estaba siendo amable. Su voz era suave, pero bajo esa tensión contenida vibraba en la pequeña habitación. La señora Vale vaciló. Murmuró algo sobre revisar el hervidor y desapareció en la cocina. Edith bajó el último escalón lentamente, como si no supiera qué mundo la esperaba abajo. «Has estado indispuesta», dijo la señorita Marple con dulzura. «Ya estoy mejor», respondió Edith. Su mirada se posó en el pequeño paquete que llevaba Miss Marple. «Has encontrado algo más, ¿verdad?». La anciana sonrió levemente. No se encontró exactamente, pero había una vela en el callejón la noche anterior. Medio quemado de noche. Todavía estaba caliente. Me pregunté si podría haber sido tuya. Un destello de confusión cruzó el rostro de la niña, para luego transformarse en algo parecido al miedo. No dijo demasiado rápido. «No puede ser». «Sin duda tiene razón», dijo la señorita Marple con calma. «Las cosas en la oscuridad suelen parecer más importantes de lo que son. Aún así, es curioso lo que uno nota cuando menos se lo espera». Edith juntó las manos. «No entiendes a la gente de aquí, y nunca lo olvides. Creen que volví porque no puedo superarlo. Pero no es eso. Solo quería aclarar las cosas». «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja. «Es una ambición valiente. He conocido a muchos que lo intentaron y a algunos que lo consiguieron, aunque rara vez de la forma que esperaban». Antes de que la muchacha pudiera responder, la señora Bailey regresó, con una expresión rígida que denotaba la autoridad de la corrección. «Edith necesita descansar, señorita Marple. Gracias por llamar». Afuera, el aire se sentía más denso. Miss Marple se detuvo junto a la puerta y miró hacia la ventana con cortinas, donde la sombra de la niña se movió brevemente antes de desvanecerse. En el seto cercano, una flor, violeta, delicada y ya marchita, estaba prendida. No era una flor silvestre, pensó Miss Marple. Alguien la había colocado allí a propósito, como un recuerdo.
tomó nota mental de que desprendía un ligero aroma a la misma dulzura metálica de antes. Al anochecer, la conversación volvió a tornarse solemne. El médico insistía en que Edith sufría de nerviosismo, pero en el Blue Boar, el señor Archer declaró haber visto a un hombre merodeando cerca de la cabaña Vale después del anochecer, un tipo alto con un abrigo oscuro, observando como un fantasma. Otros lo descartaron como imaginación. Solo la señora Bantry, siempre práctica, comentó que la imaginación en St. Mary Mead rara vez se equivocaba, salvo al principio. En casa, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, con el sobre y la vela al lado de su cesta de labores. Sus dedos se movían distraídamente, pero su mente ordenaba los pequeños fragmentos de los 2 últimos días como pétalos alrededor de un tallo invisible, el broche roto, el temblor en la mano de Edith, la violeta prendida como una silenciosa señal. El patrón, tenue como era, había comenzado a formarse. Echó un vistazo hacia la ventana, donde los últimos rayos de sol se ocultaban tras el muro del jardín. A lo lejos, un murmullo de voces se elevó, seguido del llanto claro e inconfundible de un niño, que pronunciaba un nombre que se apagó de repente, arrebatado por el viento. El llanto del niño resonó en el aire un largo instante antes de desvanecerse en el crepúsculo, dejando tras de sí una extraña quietud. Miss Marple, inclinada hacia adelante en su silla, creyó distinguir el eco de unos pasos apresurados que se alejaban por el sendero, demasiado ligeros para ser de un hombre, demasiado rápidos para ser de un niño. La sensación no era precisamente de miedo, sino de algo que se tensaba, como si una cuerda invisible se hubiera pulsado en algún lugar de la oscuridad. Se levantó, encendió la lámpara y notó, con una discreta practicidad, que su luz no llegaba muy lejos. St. Mary Mead era un lugar donde los secretos preferían las sombras. En el alféizar de la ventana persistía el tenue aroma de la violeta que había dejado allí, un pequeño recordatorio de su gemela marchita, prendida al seto del valle. Se preguntó quién la habría dejado y para quién. A la mañana siguiente llegaron noticias que, por una vez, no eran rumores sino hechos. Habían encontrado un cadáver cerca del antiguo estanque del molino. Y aunque la policía seguía investigando, como dijo gravemente el vicario, todos ya sabían de quién se trataba. El desconocido visto merodeando cerca de la cabaña de los Vale, el hombre del abrigo oscuro, había sido hallado boca abajo entre los juncos. Sus papeles lo identificaban como el señor Geraldine, originario de Londres. Naturalmente, nadie en el pueblo había oído hablar de él. Durante el desayuno, la señorita Marple escuchó el relato de su doncella, Alice, cuyo tono mezclaba compasión y regocijo. Dicen que llevaba allí desde anteanoche. El médico cree que pudo haber sido una caída o algo peor. Dudó un instante, y dicen que la señorita Edith se desmayó de nuevo cuando se lo contaron. Miss Marple untó su tostada con mantequilla, pensativa. No se la puede culpar, pobrecita. Los sobresaltos repentinos tienen la capacidad de traer de vuelta viejos recuerdos. Alice asintió. Es un asunto extraño, la verdad. El señor Dean llevaba una carta dirigida a ella. Lo dijo el agente. Imagínate un caballero londinense escribiéndole a esa chica tan tranquila. Me pregunto qué querría. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Yo también. Al mediodía, el pueblo se había reorganizado en torno a la tragedia. En el parque, las mujeres hablaban en voz baja, llevando cestas en brazos como símbolos de la virtud doméstica. Los hombres permanecían cerca de la puerta del Blue Boar, con la voz apagada pero los ojos brillantes de curiosidad. Todos coincidían en que era una desgracia y un misterio. Pero bajo sus condolencias se percibía una inconfundible tensión.
El asesinato en St. Mary Mead era a la vez una afrenta moral y un espectáculo. El inspector Chrysler, un hombre pulcro y aficionado a las normas, llegó procedente de la policía del condado. Llevó a cabo sus pesquisas con seriedad metódica, aunque la señorita Marple intuyó que ya se inclinaba más por la posibilidad de un accidente que por un crimen. Lo encontró frente a la vicaría, con el sombrero en la mano, mirando hacia el sendero del cementerio. «Buenos días, señorita Marple», dijo amablemente. «Un asunto complicado, pero me atrevería a decir que resultará más sencillo de lo que parece». El hombre debió de resbalar. El lodo está espeso junto al estanque en esta época del año. «En efecto», dijo la señorita Marple. «Aunque resulta curioso, ¿verdad? Lo poco frecuente que es que la gente se equivoque justo donde hay algo que encontrar». Él esbozó una sonrisa cortés que sugería que su comentario había sido archivado como una simple excentricidad. «¿Han oído que el señor tenía una carta dirigida a la señorita Bailey? Se la hemos enseñado a su madre, es bastante normal, solo una solicitud de reunión. Parece que fue amigo de la familia en el pasado. Nada delictivo. Desde luego que no», dijo la señorita Marple con suavidad. «Los viejos amigos pueden ser de lo más inoportunos cuando aparecen de repente». Chrysler se ajustó las gafas. «Tendremos que hacerle algunas preguntas más, claro. La pobre chica parece algo nerviosa. Entiendo que estuvo comprometida con otro hombre hace unos años». El comentario quedó suspendido en el aire, casual pero significativo. Miss Marple solo asintió. «Sí, un asunto triste. Pero el tiempo hace cosas peculiares con el dolor. El inspector no tanto lo cura como lo oculta». Le dio las gracias cortésmente y siguió su camino, dejando a la señorita Marple observando el estrecho sendero que serpenteaba hacia el estanque. Brillaba tenuemente con el barro, pero los juncos que había más allá permanecían intactos, susurrando secretos solo al viento. Esa tarde se presentó en la vicaría con el pretexto de prestar un himno. La esposa del vicario, preocupada pero amable, le confió que la señora Bailey había rechazado visitas. «Qué orgullo», suspiró. «Y sin embargo, se percibe que algo la asusta. A la hija también. Hay culpa en esa casa, señorita Marple. No me refiero a un crimen, sino a esa clase de culpa que se aferra incluso a los inocentes». Miss Marple le dio las gracias y regresó caminando lentamente por el pueblo. Al doblar la esquina del cementerio, vio a la propia Edith, medio oculta tras un tejo. Su rostro palidecía contra la oscuridad, sus manos apretadas con fuerza alrededor de un pañuelo doblado, tal vez, o una nota. Al ver a la señorita Marple, avanzó rápidamente, pero luego vaciló. «Señorita Marple», dijo con voz temblorosa, «pensará muy mal de mí, lo sé, pero aún no puedo explicárselo. Vino aquí para destruir lo que quedaba de mí. Le juro que no sabía que lo haría». Se interrumpió, temblando. «Mi querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «solo te debes explicaciones a ti misma, y quizás, con el tiempo, a la verdad». Los ojos de Edith se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Dijo que se lo contaría a todo el mundo, lo que realmente sucedió en el molino. Contuvo el aliento bruscamente y retrocedió, como si el aire mismo pudiera acusarla. «Tengo que irme a casa». Miss Marple la vio alejarse apresuradamente por el sendero, mientras el tenue aroma de lilas persistía en el lugar donde había estado. El trozo de vela seguía sobre la repisa de la chimenea, la violeta en el alféizar, y ahora un nuevo hilo los unía a una carta, un hombre de Londres, una muchacha asustada. Al caer la noche, la niebla espesa y blanca se extendió, presionando contra sus ventanas como un visitante indeseado. Desde algún lugar lejano llegó el lento tañido de la campana de la iglesia, 12 campanadas deliberadas que parecían oprimir el aire. Miss Marple permaneció inmóvil,
con su labor de punto sobre el regazo, escuchando cómo cada nota se desvanecía en el silencio hasta que solo quedó el leve siseo de su lámpara. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si acabara de recordar algo pequeño y terriblemente importante. El leve siseo de la lámpara se apagó en silencio cuando Miss Marple respiró hondo y tomó su cuaderno. No escribió nada, pero el simple hecho pareció calmar sus pensamientos. Algo había comenzado a encajar, no en las pruebas, sino en la emoción, esa arquitectura más sutil donde a menudo se oculta la verdad. El eco de la campana de la iglesia aún resonaba en su mente como una pregunta demasiado simple para ignorar. Afuera, la niebla se deslizaba contra el cristal en tenues volutas. Una figura pasó fugazmente por el sendero, portando una linterna como la del agente de policía que hacía su ronda vespertina cerca del estanque del molino. Sin embargo, el ritmo de los pasos se detuvo cerca de la puerta, vaciló y luego continuó. Fue esa vacilación la que notó la señorita Marple, la pausa de alguien que mira hacia adentro en lugar de hacia afuera, inseguro de su próximo paso. Amaneció un día frío y denso, con una luz solar tenue y quebradiza, más que cálida. Miss Marple fue temprano a la iglesia con la excusa de revisar las flores del altar. La esposa del vicario la recibió con un ligero temblor. El inspector ha vuelto, querida. Está empeñado en encontrar alguna conexión entre el londinense y los valles. No creo que sirva de nada. Miss Marple sonrió levemente. Las conexiones rara vez son el problema. Son los motivos que las impulsan los que incomodan a la gente. Mientras acomodaba un jarrón de narcisos en el altar, vio a Edith Bale arrodillada cerca del primer banco. Tenía la cabeza inclinada, pero las manos apretadas de una forma que no sugería oración. Un instante después, el sonido de botas pesadas resonó en la nave. El inspector Chrysler, con el sombrero en la mano, parecía como si la santidad y el homicidio no debieran compartir techo. «Disculpe la intromisión, señorita Vale», comenzó, bajando la voz. «Encontramos esto entre las pertenencias del señor Dean». Le extendió un pequeño sobre marrón, sellado pero sin dirección. «¿Le importaría decirme si lo reconoce?» Los ojos de Edith se dirigieron hacia ella fugazmente, pero no se acercó. No dijo en voz baja. Nunca lo había visto antes. «Qué raro», dijo Chrysler. Sin ofenderse, estaba metido en el forro de su abrigo. Un hombre no suele esconder lo inocente. Hizo una pausa, esperando. Al no obtener respuesta, añadió: «El médico dice que murió entre las 8 y las 9 de la noche. Usted estaba en casa entonces, ¿verdad?» Edith entreabrió los labios, pero su madre apareció desde la sacristía antes de que pudiera responder. «Mi hija no tiene nada más que decir, inspector. Ya hemos tenido suficiente con la curiosidad del pueblo». La expresión de Chrysler se tensó ligeramente. «No es curiosidad, señora. Verá que soy paciente, pero minucioso». Asintió brevemente y se alejó a grandes zancadas, con sus botas resonando contra la piedra. El silencio que siguió pareció intensificarse en lugar de disiparse. Miss Marple esperó a que la puerta se cerrara tras él antes de dar un paso al frente. «Tiene usted valor, señora Bale», dijo en voz baja, «pero quizá demasiado del tipo que defiende cuando debería confiar». El rostro de la señora Bale se endureció. «¿Crees que debería permitir que se entrometa en nuestras vidas otra vez? Ya nos arruinaron una vez. No voy a permitir que vuelva a suceder». No dijo la señorita Marple. «Pero a veces la ruina proviene de la verdad que no se cuenta». Edith alzó la vista de repente, con el rostro pálido y demacrado. No debía morir. Solo quería dinero. Dijo que guardaría silencio si se le quebraba la voz, y ella se tapó la boca con la mano. Su madre se giró bruscamente. «Basta, Edith, estás exagerando.
Miss Marple inclinó la cabeza. Quizás murmuró, aunque a veces la gente, presa de la ansiedad, dice la verdad antes de tiempo. Cuando salió de la iglesia, la mañana se había vuelto más cálida, pero el aire seguía denso. Caminó hacia el sendero del molino, observando las tenues huellas de botas aún visibles en el barro. A pocos metros de la orilla, algo captó la luz del sol, un pequeño trozo de tela, húmedo y enganchado en un junco. Se agachó para examinarlo. Un pedazo de algodón fino, pálido como las mangas, del tipo que se usa para las blusas de mujer, bordado con un tenue motivo de violetas. El hallazgo fue pequeño, pero cargado de significado. Más tarde, en el Blue Boar, la conversación alcanzó su punto álgido. La señora Bantry informó de que el inspector Cray le había ordenado vaciar el estanque, convencida de que podría haber algo más. El señor Archer declaró que el hombre de Londres había estado extorsionando a alguien, con toda seguridad. Cada susurro encontraba un oído dispuesto. La respetabilidad se había convertido en una máscara a la que los aldeanos se aferraban con más fuerza a cada hora. Miss Marple bebió su té en silencio y escuchó. Lo curioso del chantaje observado finalmente es que depende por completo de lo que la gente cree que los demás pueden creer. El pecado en sí es casi secundario. Su comentario dejó la mesa en silencio por un instante. La señora Bantry la miró con curiosidad. Siempre lo dice usted de una forma tan extraña, señorita Marple. Casi como si creyera que culpabilidad e inocencia pudieran ser lo mismo. Oh, en absoluto, dijo la señorita Marple con serenidad. Solo que a veces se confunden entre sí. Al anochecer, regresó a casa con más preguntas que respuestas. El trozo de vela seguía sobre la repisa de la chimenea, junto al sobre marcado como inocente. La encendió con cuidado, observando cómo la cera se acumulaba de forma irregular. Cuando se consumió casi por completo, notó algo que brillaba bajo los restos, una diminuta partícula de metal incrustada cerca de la base. La tocó suavemente y se dio cuenta de que era un fragmento de joya, quizá parte de un broche o una cadena. Se recostó, la luz titilando sobre su rostro surcado de arrugas, y juntó las manos. Afuera, la campana de la iglesia dio las 9, lenta y pausada. Cada nota parecía hacer eco de un pensamiento que se gestaba silenciosamente tras su expresión serena que la verdad, cuando llega, rara vez llama a la puerta secuela por las rendijas más pequeñas, esperando a alguien lo suficientemente paciente para notarla. El último tañido de la campana de la iglesia pareció prolongarse mucho después de haber cesado, fundiéndose con la quietud del pequeño salón de Miss Marple. Ella permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras la vela, a medio consumir, brillaba débilmente ante ella. El fragmento de metal incrustado en la cera captó la luz una vez más, una chispa diminuta, pero que resplandecía con una insistencia que captó su atención por completo, como una confesión. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos tras sus gafas. Un fragmento de un amuleto, quizá con forma de corazón roto, con el borde ennegrecido como si hubiera pasado por el fuego. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Se levantó, abrió y se encontró con el inspector Chrysler en el umbral, con aspecto algo más cansado que antes. «Buenas noches, señorita Marple», dijo, quitándose el sombrero. «Siento molestarla. Me preguntaba si podría ayudarme con un pequeño problema». Miss Marple señaló la silla junto a la chimenea. «Las dificultades suelen mejorar al airearse, inspector. Pase, por favor». Se sentó rígido, echando un vistazo a la habitación ordenada. «Tienes una vida muy tranquila aquí». «Te envidio. La mía últimamente es puro ruido». Suspiró. «Hemos vaciado el estanque, como quizá ya sepas».
Encontramos el reloj de bolsillo del señor Dean parado a las 8:10. Quizá eso nos indique la hora de su muerte, aunque me han dicho que esas cosas no son fiables. Los objetos rara vez lo son, dijo la señorita Marple. Son las personas las que les dan significado. Chrysler esbozó una sonrisa irónica. Suenas como mi antiguo sargento, que siempre decía que las pistas son justo lo que queremos que sean. Pero aquí está el verdadero enigma. Al abrigo de Dean le faltaba un botón, arrancado de cuajo. El médico cree que pudo haberse roto durante un forcejeo. Encontramos un hilo enganchado en un clavo junto al estanque. Era de un algodón finísimo, casi blanco, pero no del todo. Más bien de un lila pálido. Los dedos de Miss Marple se detuvieron sobre su taza de té. Lila, repitió suavemente, como si la palabra misma fuera una llave. Un color tan delicado, fácil de manchar, fácil de arruinar. Sí. Lo curioso es que la hija de la señora Bale tiene una blusa muy parecida. Insiste en que se rompió hace semanas. La miró fijamente. «Has hablado con ella, ¿verdad?» «Sí», dijo la señorita Marple, cruzando las manos. «Me da la impresión de que dice menos de lo que sabe, pero no necesariamente por engaño. Hay una diferencia, inspector, entre ocultar la culpa y proteger algo que uno ama». Frunció el ceño. «¿Crees que está protegiendo a alguien?» «Creo», dijo suavemente la señorita Marple, «que el miedo tiene muchas formas y no todas pertenecen a los culpables». Chrysler permaneció de pie, inquieto. «Tiene usted la costumbre de hacer que todo suene como un sermón, señorita Marple. Ojalá supiera a cuál de sus feligreses debo enseñarle». Cuando se marchó, la habitación pareció más vacía, como si se hubiera llevado consigo parte de la luz. Miss Marple volvió a su silla y observó de nuevo el amuleto roto. Ahora distinguía mejor su forma, un fragmento de un pequeño colgante en forma de corazón, de esos que a veces se regalan entre enamorados. No era caro, pero sí sentimental. Recordó el relicario de plata de la primera mañana, el que llevaba la inscripción inocente. Compartían el mismo metal, el mismo delicado grabado, quizá incluso el mismo origen. Al día siguiente, el pueblo se llenó de nuevos rumores. La señora Bantry, al encontrarse con la señorita Marple frente a la tienda de ultramarinos, se acercó a ella. «Dicen que la señora Bale está postrada en cama. El doctor Haydock lo llama nerviosismo, pero apostaría a que es algo más. La pobre Edith parece un fantasma. Y te diré algo más. Han visto a Tom Hewitt pasar frente a su cabaña todas las tardes, siempre al anochecer. Parece romántico, pero no me fío del romanticismo cuando hay miedo de por medio». Miss Marple le dio las gracias con seriedad y siguió su camino hacia el prado. Al pasar por la vieja herrería, vio a Tom apoyado en el poste de la puerta, con expresión preocupada. «Buenos días», dijo alegremente. Comenzó. «Oh, señorita Marple». «Buenos días, señora. Supongo que habrá oído todas las tonterías que se cuentan por ahí». «He oído muchas cosas», respondió ella. «¿A qué tontería te refieres en concreto?» «Eso de la señorita Bale. Dicen que tuvo algo que ver con la muerte de ese hombre. Es perverso, eso es lo que es. Ella no podría haberle hecho daño a nadie». Miss Marple lo observó con detenimiento. La gente suele creer eso de aquellos a quienes aprecia. Y a veces tienen razón. Se sonrojó. Ella lo ha pasado fatal. Aquel asunto de hace años, todos la culpan por apoyarlo, pero ella fue la única que creyó en él. Una vez dijo que creer en la inocencia era la única manera de mantenerse puro en un mundo corrupto. «Un sentimiento hermoso», murmuró la señorita Marple. «Aunque difícil de vivir cuando la inocencia misma se convierte en un arma». Tom frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?»
Solo que a veces las personas son castigadas no por lo que hacen, sino por lo que se niegan a creer de los demás. Sus palabras lo dejaron pensativo, inquieto. Miró hacia la cabaña de Bailey y luego volvió a mirarla. Si la ves, dile que no todos están en su contra. Cuando la señorita Marple regresó a casa, encontró un sobre deslizado bajo la puerta, sin remitente. Dentro había una violeta prensada, perfectamente seca, y una nota escrita con letra temblorosa. Por favor, ven antes del anochecer. No puedo soportarlo sola. La letra era inconfundiblemente la de Edith Bale. Miss Marple permanecía de pie en la quietud de su sala de estar. El tenue perfume de la flor ascendía como un susurro del pasado. La vela sobre la repisa parpadea levemente, como si respondiera a una respiración que no podía oír. Guardó la nota con cuidado en su bolsillo y tomó su abrigo. El aire exterior tenía ese frío peculiar del atardecer, cuando la luz del día parecía resistirse a marcharse. Miss Marple se abrochó el abrigo y bajó por el sendero, con la nota de Edith Bale cuidadosamente doblada en el bolsillo. La niebla había comenzado a elevarse de nuevo, arremolinándose sobre los setos como un humo pálido. En algunas ventanas de las casas ya se encendían las lámparas, pequeñas defensas contra la oscuridad que el pueblo se negaba a nombrar en voz alta. En la puerta de la cabaña del valle volvió a percibirse el tenue aroma de las lilas, aunque el arbusto estaba desnudo. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente y entró. Dentro, la sala estaba en penumbra, salvo por el resplandor de una pequeña lámpara. Edith estaba sentada junto al fuego, su rostro, iluminado desde abajo, le daba un aspecto frágil, casi espectral. «Viniste», dijo la chica en un susurro que era mitad alivio, mitad incredulidad. «Recibí su nota», respondió Miss Marple con dulzura. Dijo que no podía soportarlo sola. Esa me parece una muy buena razón para invitar a alguien. Edith señaló una silla. «Mamá está arriba. Ha estado descansando, pero no duerme bien». Su voz tembló al pronunciar la última palabra, como si escondiera algo más que cansancio. Miss Marple se acomodó cerca del fuego y su mirada se desvió brevemente hacia la repisa de la chimenea donde ahora descansaba el relicario de plata. Su broche había sido remendado, aunque de forma tosca. Junto a él había una fotografía enmarcada, ligeramente girada hacia la pared. El efecto era deliberado, no descuidado. «Es una foto encantadora», comentó con suavidad. «¿Puedo?» La muchacha vaciló, luego asintió. Miss Marple levantó el marco y vio el rostro familiar del hombre del relicario, el mismo que una vez fue acusado de envenenar a su padre. Su mirada, incluso en la fotografía, tenía un encanto melancólico. Pero lo que captó su atención fue el perfil de otra figura apenas visible detrás de él, borrosa pero inconfundiblemente femenina. El borde de una manga blanca con un sutil bordado de violetas. «Pensé que lo había tirado a la basura», dijo Edith en voz baja. «Es difícil deshacerse del pasado», observó Miss Marple. «Se aferra, sobre todo cuando uno se esfuerza demasiado por enterrarlo». La niña miró hacia el fuego. «No era malo, ¿sabes? Solo quería paz. Y entonces llegó ese hombre, el señor Dean. Dijo que tenía pruebas que lo limpiarán. Pero quería dinero a cambio. Yo no tenía. Mi madre jamás lo permitiría». Miss Marple inclinó la cabeza. «El chantaje, querida, es un asunto turbio. Se basa por completo en el miedo. Y siempre he pensado que el miedo más peligroso de todos es el miedo al escándalo». Edith apretó con fuerza los brazos de la silla. «Dijo que les contaría a todos que yo lo ayudé, que le escondí algo la noche que sucedió. Pero no era cierto. Solo guardé una cosa, algo que él me dio. Una carta». «¿Qué tipo de carta?» Su voz flaquea. «Una especie de confesión».
No la suya, sino la de su padre. Decía que el anciano había tomado una dosis por error. Se la había estado tomando para aliviar el dolor. No hubo asesinato, solo vergüenza. Pero si esa carta se hubiera encontrado entonces, todos habían dicho que la falsifiqué para protegerlo. Miss Marple estudió su rostro. ¿Y ahora? ¿Sigue existiendo la carta? Edith asintió lentamente. Está escondido. Pensaba dárselo al inspector para demostrar que no mentía. Pero el señor Dean se enteró. Dijo que lo denuncia como falso, que me había visto escribir algo años atrás con la letra de mi prometido. Quería que lo destruyeran. El reloj de la repisa marcaba el tiempo entre ellos, señalando el lento avance de la verdad hacia la superficie. La voz de la señorita Marple, cuando hablaba, era tranquila pero deliberada. Así que lo conociste aquella noche en el estanque. Edith se estremeció. No era mi intención. Me escribió, me dijo que fuera o iría a la policía. Fui porque pensé que me haría caso, pero estaba furioso, desesperado. Intentó quitarme la carta. Corrí. Hubo una caída sonora. No miré atrás. Sus ojos se llenaron de terror de repente. ¿Crees que lo maté? Mi querida, dijo la señorita Marple, la cuestión no es si piensas en si lo temes. Y el miedo, según mi experiencia, siempre señala el camino hacia la verdad. Un sonido provino de las escaleras de arriba, un crujido lento y deliberado, seguido de otro. La mirada de Miss Marple se dirigió hacia el rellano. Apareció la señora Bailey, con el rostro pálido y severo, un chal bien ajustado sobre los hombros. No debiste habérselo dicho, Edith. La niña se levantó. Vine a ayudar. ¿Ayuda? La voz de la señora Bell temblaba de furia contenida. ¡Ayuda! Eso es lo que llamaban cuando ponían nuestro nombre en todos los periódicos, cuando lo susurraban en los bancos de la iglesia. Ayuda fue lo que lo destruyó, y casi a usted también. Se volvió hacia la señorita Marple. Si cree que voy a permitir que nos arrastren por eso otra vez. El tono de la señorita Marple era muy bajo. Nadie quiere eso, señora Bailey. Pero los muertos no guardan bien los secretos. Tienen la costumbre de resucitar hasta que alguien los escucha con atención. La mirada de la anciana se dirigió hacia la chimenea, donde una pequeña caja metálica descansaba sobre la rejilla. La tapa estaba entreabierta, dejando ver la esquina de un papel doblado en su interior. Debería haberse quemado, murmuró con la voz quebrada. Me pidió que lo quemara hace años. Por un instante, el único sonido fue el leve crepitar del fuego. Luego, la voz de Edith, suave pero firme. ¿Te refieres a la carta de papá? La señora Bale se giró bruscamente, llevándose una mano a la boca. Miss Marple se puso de pie, con expresión triste pero firme. La verdad, señora Bale, no destruye, solo pone fin a lo que se ha estado pudriendo en silencio. Los hombros de la mujer se desplomaron. No lo entiendes. A veces la inocencia puede arruinar más vidas que la culpa. Una ráfaga de viento sacudió el cristal de la ventana. La llama de la lámpara parpadeó y casi se apagó. La mirada de Miss Marple se detuvo en la caja metálica, luego volvió a las dos mujeres, cuyos rostros reflejaban el miedo. Una anciana, otra joven, cada una cargando con parte del mismo peso. Y desde algún lugar más allá de la puerta llegó el inconfundible crujido de pasos sobre la grava, que se detuvieron justo afuera del portón. Los pasos en el exterior se detuvieron, y el leve clic metálico del pestillo rompió el tenso silencio de la habitación. Edith se sobresaltó, aferrándose con fuerza al borde de la silla, mientras que la mirada de la señora Bale se dirigía hacia la chimenea, como sopesando si aún había tiempo para esconder la caja metálica. Miss Marple, sin embargo, permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. El golpe en la puerta, cuando llegó, fue cortés pero firme. El inspector Chrysler entró, gorra en mano. «Disculpen la intrusión, señoras.
Me han dicho que Miss Marple está aquí, dijo con la cautelosa calma de quien sospecha más de lo que dice. Hemos hecho un descubrimiento inesperado en el molino. Pensé que les interesaría saberlo de primera mano. La señorita Marple inclinó la cabeza. Entonces, quizás se trate del señor Dean. Sí, dijo con gravedad. Encontramos restos de parafina en la manga de su abrigo, un olor fuerte e inconfundible. Parece como si hubiera estado manipulando una linterna o quemando algo. Lo extraño es que había una pequeña mancha de ceniza junto a la orilla del agua. Alguien quemó papel allí hace poco. Edith dejó escapar un leve suspiro antes de poder reprimir. Los labios de la señora Bale se fruncieron, pero no dijo nada. Los ojos de Chrysler se movieron entre ellos. Tendremos que preguntarle de nuevo sobre aquella noche, señorita Bale. Estoy seguro de que lo entiende. Miss Marple intervino con suavidad. Inspector, ¿no sería más prudente dejar que Miss Bale responda cuando se sienta capaz? Quizá las prisas nublen la paciencia. Dudó un instante y luego asintió secamente. Quizá, pero los hechos no esperan a que nos sintamos cómodos. Su mirada se detuvo un instante en la caja metálica junto al fuego, cuya tapa ahora estaba bien cerrada. ¿Qué es eso, si me permite preguntar? La mano de la señora Bale tembló ligeramente al extenderla. Viejos papeles familiares. Los asuntos de mi difunto esposo. ¿Te importaría si le echara un vistazo? La voz de la señorita Marple, suave pero con un matiz de razón, intervino una vez más. Seguramente necesitaría una orden judicial, inspector, ¿no? Sonrió levemente. En Londres, tal vez. Pero aquí, señorita Marple, preferimos fiarnos del sentido común. Aún así, se inclinó un poco el sombrero. Volveré mañana. Buenas noches a todos. Se marchó y el sonido de sus botas se perdió en la niebla. Durante unos instantes nadie se movió. Entonces la señora Bale se volvió bruscamente hacia su hija. «¿Ves lo que has hecho? Vendrán a por ello». Esa carta iba destinada al incendio, él quería que la destruyeran. La voz de Edith tembló. Papá quería paz. Eso es todo, pero no se puede construir la paz con mentiras. La mirada de Miss Marple se detuvo en la caja. La paz y la verdad rara vez conviven, querida. Pero sí prefieren la misma luz. Su tono era suave, pero ninguna de las dos mujeres pasó por alto su significado. Si destruyes esa carta ahora, solo reavivó la sospecha. Mejor dejar que se lea, diga lo que diga. La compostura de la señora Bale se quebró. ¿Crees que me importa lo que sospechen? Me importa lo que crean. Se giró hacia las escaleras como si quisiera huir de sus propias palabras, pero se detuvo. Nunca entenderás lo que este pueblo les hace a quienes no encajan en su idea de inocencia. El reloj de la repisa dio media hora. Cada campanada parecía resonar con más fuerza en la habitación. Cuando la última nota se apagó, Edith se acercó a la caja, la abrió despacio y sacó una hoja de papel doblada. Los bordes estaban chamuscados, la tinta descolorida. Lo escribió la noche antes de morir, susurró. Tenía miedo de que me culparan. Quería terminar bien. Se le quebró la voz, pero nunca lo demostré. No podía soportar que pensaran que había sido débil. Miss Marple tomó la carta con delicadeza, dejando solo las primeras líneas. La letra era irregular, las palabras borrosas por lo que podrían haber sido lágrimas. «Es suficiente», dijo en voz baja. «No hace falta leerla en voz alta todavía. La verdad tiene su momento». Desde fuera se oyó el crujido de las ruedas de un carro que se acercaba. El parpadeo de una farola se filtró brevemente entre las cortinas. Edith alzó la vista bruscamente. «Ha vuelto», dijo. «Tom Hewitt. Dijo que vendría esta noche». Un instante después, llamaron rápidamente a la puerta y el joven tendero entró, sombrero en mano, con el rostro pálido por la urgencia. Señorita Bell comenzó sin aliento.
Tengo que hablar con usted antes de que vuelva el inspector. Dicen que encontró otra cosa, una cadena rota, enganchada en la barandilla del estanque. Creen que es suya. Edith se tambaleó. ¿Mío? No, no, no puede ser a menos que su mirada se dirigió al relicario sobre la repisa de la chimenea. El broche, recién reparado, brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Se rompió aquella noche, murmuró. Cuando me agarró del brazo, la voz de Miss Marple permaneció tranquila pero firme. Y al final estuviste con él. Edith se cubrió el rostro. Solo un instante. Él quería la carta, suplicó, y luego gritó. Me aparté. Lo oí caer. Pensé que vendría tras de mí, pero no lo hizo. Su voz se apagó en un susurro. Corrí a casa. La señora Vale se volvió hacia la ventana, aferrándose a la cortina con mano rígida. ¿La oyes, señorita Marple? Preguntó. Lo admite. Está arruinada, no dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Es honesta. Hay una diferencia, y es importante. Posó una mano suavemente sobre el hombro de Edith. Si el señor Dean se cayó, encontraremos pruebas suficientes. Pero si había alguien más allí, alguien que lo encontró después, entonces esto no ha terminado. Una ráfaga de viento hizo vibrar los cristales y la puerta crujió levemente sobre sus goznes, aunque nadie se movió para cerrarla. El fuego siseó una vez, lanzando una tenue bocanada de humo. Miss Marple miró hacia la puerta abierta y frunció el ceño, escuchando. Desde la oscuridad que se extendía más allá del umbral, llegó un sonido demasiado tenue para ser identificado como paso o susurro, pero sí como algo vigilante, respirando justo fuera de la vista. El leve sonido resonó en el umbral más que un movimiento. Miss Marple giró levemente, con la mirada serena pero vigilante, mientras los demás se quedaron inmóviles, como si el aire mismo escuchara. La puerta se entreabrió un poco, empujada no por el viento, sino por un toque deliberado. Un instante después, la voz del inspector Chrysler resonó suavemente entre la niebla. «Señorita Marple, ¿sigue aquí?» El alivio y la inquietud llegaron a la vez. La señora Vale respiró hondo, y los hombros de Edith se desplomaron como si la tensión que la mantenía erguida se hubiera roto. La señorita Marple se acercó al umbral. «Estamos aquí», el inspector dijo con voz firme. «Se mueve usted muy silenciosamente para llevar botas pesadas». La silueta de Chrysler emergió de la niebla, con la linterna en alto. «Disculpen si los sobresalté. Acababa de irme cuando me di cuenta de algo que había pasado por alto, pero que vale la pena comprobar». Sus ojos se dirigieron a la luz de la lámpara detrás de ella. «Veo que seguimos trabajando hasta tarde». La señorita Marple se hizo a un lado. «Entonces, pase. A menudo, las pequeñas cosas son las que importan». Entró y cerró la puerta con cuidado. En el aire flotaba un tenue olor a humedad y parafina. «Quería preguntarle sobre esto, señorita Vale». Metió la mano en el bolsillo y sacó una fina tira de papel sellada en un sobre de papel cristal. La encontramos enganchada, cerca de la barandilla donde cayó Dean. Está casi quemada, pero se conservan algunas palabras. Parece el borde de una carta. Los ojos de la señora Vale se abrieron de par en par y Edith dejó escapar un grito ahogado. La voz de la señorita Marple permaneció impasible. ¿Se puede preguntar qué dicen las palabras? Chrysler entrecerró los ojos para leer el fragmento. «No es tu culpa, luego recuerda mi promesa». Eso es todo lo que podemos leer. Hay una mancha donde el resto se quemó. Miró fijamente a Edith. ¿Te suena de algo? Negó con la cabeza, aunque sus labios se movieron en silencio, como si repitiera las palabras para sí misma. Miss Marple la observó en silencio. Luego se volvió hacia Chrysler. Una frase conmovedora, esa idea de la promesa. La gente las hace con facilidad, pero pesan bastante cuando quien las pronunció ya no puede hablar.
El inspector soltó una risa breve e insegura. Una reflexión filosófica, señorita Marple. Pero yo me baso en los hechos. Y los hechos me dicen que alguien intentó destruir un mensaje aquella noche. Quizá esta misma carta. O quizás, dijo en voz baja, alguien más intentó salvarlo y fracasó. El inspector frunció el ceño, intranquilo. ¿Quiere decir que no era ella? El tono de la señorita Marple era apacible. Solo quiero decir que la prisa y la culpa no son lo mismo. Una tarde por el pánico, la otra por la conciencia. La miró fijamente un instante más antes de guardar el sobre en el bolsillo. Ya veremos. Por ahora, les aconsejo que se queden donde están hasta que se aclare la situación. El pueblo ya está bastante agitado y prefiero no contribuir a ello. Tras su partida, la casa pareció más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. La señora Vale se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro. Nunca le creerán. No después de todo. Edith se acercó a su madre y se arrodilló a su lado. Nunca quise traerlo de vuelta, mamá, pero no me dejaba en paz. Decía que la carta de papá era falsa y que podía probarlo. Pensé que si le daba algo, lo que fuera, pararía. La señorita Marple habló con dulzura. ¿Y qué le diste? Edith vaciló. Dinero. Solo unas pocas libras que había ahorrado. Pero él se rió. Dijo que le debía más de lo que había pagado antes por su silencio y que ahora volvería a pagar. Los ojos de la señorita Marple se aguaron ligeramente. ¿Había comprado su silencio antes? La señora Vale levantó la cabeza de golpe. Eso es una tontería. Edith nunca le ha pagado nada a nadie. La voz de la niña era apenas audible. No era él. Otro, muchos años atrás. El agente que tomó la primera declaración sobre la muerte de papá. Dio a entender que, si éramos generosos, el asunto podría olvidarse más pronto. Pensé que lo mejor era mantener las cosas en paz. La expresión de la señorita Marple era indescifrable. Ah, por fin paz. Un lujo tan caro. Afuera, el viento cambió de dirección. El tenue eco de las campanas de la iglesia se colaba entre la niebla, 3 lentas notas que marcaban el cuarto de hora. Miss Marple se levantó y se acercó a la repisa de la chimenea, observando el relicario que brillaba a la luz del fuego. «Hay algo curioso en este broche», murmuró. «Lo han reemplazado por un metal distinto, más barato. ¿Y este grabado muestra cómo se ha reinterpretado la palabra inocente? La línea es más reciente que las demás». La señora Vale alzó la vista bruscamente. Era un regalo de su prometido. Ella misma lo había reparado. Las manos de Edith se retorcía en su regazo. Se rompió después de su muerte. No podía soportar perderla. Miss Marple volvió a girar el relicario. Sin embargo, parecía que alguien más lo había manipulado después, alguien con herramientas más toscas. Lo dejó con cuidado. Estas cosas suelen viajar más de lo que sus dueños imaginan. Siguió un silencio largo y tenso. Luego, un leve golpeteo resonó desde el piso superior, un sonido rítmico y deliberado, como nudillos contra madera. El rostro de Edith palideció. «Mamá, ¿cerraste la puerta del ático con llave?» La respuesta de su madre llegó lenta y a regañadientes. «Se cierra sola. El pestillo lleva años fallando». La mirada de Miss Marple se dirigió hacia la escalera. Su calma permanecía intacta, pero su atención era aguda. Aún así, dijo en voz baja, «Quizá lo mejor sea ver qué intenta recordar la casa». El fuego crepitó una vez, esparciendo una breve lluvia de chispas. Nadie habló. Los golpeteos volvieron, ahora más lentos, como si quienquiera que estuviera arriba hubiera empezado a escuchar sus pasos. El sonido se repitió con 3 golpecitos lentos, cada uno medido, deliberado y demasiado controlado para ser casualidad. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus ojos se aguaron al levantarse,
vela en mano. Edith y su madre permanecieron sentadas, paralizadas entre el miedo y la incredulidad. «Es solo el pestillo», murmuró la señora Bale con poca convicción, aferrándose con fuerza al brazo de la silla. «El viento que entra por el alero es frecuente». «En efecto», dijo Miss Marple con suavidad. «Pero siempre he pensado que cuando algo sucede a menudo, suele significar que alguien está acostumbrado». Se dirigió al pie de la escalera. La llama tembló al comenzar a subir, su pequeña figura perfilada por una luz inestable. Cada paso emitía un leve gemido, como si se resistiera a recordar el peso de viejos secretos. El rellano olía ligeramente a ropa de cama húmeda y a algo metálico más penetrante, como óxido o barniz. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Los golpeteos habían cesado, reemplazados por un crujido lento y rítmico, el inconfundible sonido de movimiento en un espacio reducido. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Miss Marple, sin esperar respuesta, pero obteniéndose de todos modos una rápida y nerviosa inspiración. Empujó la puerta. El desván era bajo y desordenado, con el techo inclinado cubierto de telarañas. Una linterna ardía sobre una caja. Junto a ella estaba Tom Hewitt, con el cuello del abrigo levantado, el rostro pálido y desesperado. «No quería asustar a nadie», dijo rápidamente. «Solo vine a buscar algo antes de que lo encontrara el inspector». Miss Marple lo miró con calma. «Eso dependería mucho de qué se tratará». Dudó un instante, luego extendió un pequeño paquete envuelto en papel y atado con una cuerda. «La carta. La encontré junto al molino, después de que se marchara. Se le cayó de la mano al correr. Pensaba devolvérsela, pero cuando empezaron a hacer preguntas pensé que si la guardaba podría protegerla». «¿Lo escondiste aquí?». Su tono era casi de admiración en su silenciosa incredulidad. «Sabía que no me miraría en el ático», dijo. «La señora Bale nunca deja subir a nadie aquí. Solo quería tiempo para pensar en cómo explicarlo». Miss Marple dio un paso al frente, y la luz de su vela iluminó el papel. Los bordes estaban manchados, como si alguien lo hubiera manipulado con dedos húmedos o temblorosos. «Tú lo abriste, por supuesto». Apartó la mirada. «Sí, tenía que saberlo». La exonera, la señorita Marple, prueba todo lo que dijo, pero no puedo mostrarlo ahora. Si ven que lo toqué, pensarán que manipulé pruebas. Posiblemente, dijo con suavidad. Y sin embargo, al ocultarlo, has hecho precisamente lo que la condenará. Tragó saliva con dificultad. ¿Crees que he empeorado? Miss Marple suspiró levemente. Podría decirse que has confundido lealtad con sabiduría, un error común entre los jóvenes bien intencionados. Aún así, la verdad rara vez mejora con el secretismo. Abajo, el tenue murmullo de voces ascendía a la señora Bale, se alzaba en señal de protesta, seguida por el tono más grave del inspector Chrysler. Miss Marple miró hacia la escalera. Parecía que el momento de dudar había pasado. Ella bajó primero, y la vela proyectaba largas sombras sobre las paredes. Tom la siguió a regañadientes, aún aferrado al paquete. Chrysler los recibió abajo, con el rostro endurecido por una cansada determinación. «Así que ahí es donde se ha estado escondiendo, señor Hewitt. Ya me lo imaginaba cuando vi sus huellas afuera». Tom se puso rígido. «No lo entiendes». «Oh, entiendo perfectamente», dijo Chrysler. «Te vieron cerca de la casa de los Bale aquella noche. Conocías a Dean. Admitiste haberse llevado algo del lugar. Con eso me basta». La voz serena de Miss Marple rompió la tensión. «No basta con la verdad, inspector. ¿Me lo permite?» Extendió la mano hacia el paquete. Tom vaciló un instante y luego se lo entregó. Ella lo sostuvo con cuidado, examinando el sello, el borde del papel quemado y el tenue aroma a lila que aún conservaba. «Curioso», murmuró. «No huele a humo, sino a perfume».
Chrysler frunció el ceño. ¿Perfume? Sí. El mismo dulzor sutil que nos ha acompañado desde el principio. No es parafina. El agua de lila es del tipo que preparan quienes prefieren la apariencia a la sencillez. El rostro de Mlle Tessin, la señora Bale, palideció. A veces lo uso, tartamudeó. La señorita Marple asintió. Por supuesto. Pero le habría resultado difícil manipular esta carta sin percatarse de las marcas de quemaduras. Verá, alguien intentó destruirla, no ocultarla. Chrysler tomó el paquete y lo desenvolvió torpemente. La carta que contenía estaba dañada, pero legible. Mientras leía, frunció el ceño. «Es como ella dijo», murmuró. El padre admite que el veneno se tomó por error. Aquí no hay ningún delito, salvo quizá pánico. La mirada de Miss Marple los recorrió a todos. Entonces surge la pregunta, ¿quién temía que esta verdad saliera a la luz? Al señor Dean no le interesaba nada más que el beneficio que pudiera obtener. Sin embargo, otra persona corría el riesgo de perder su respetabilidad. La reputación de una viuda, por ejemplo, es tan frágil como el perfume que usa. La señora Bale se levantó temblando. «No tienes derecho». «No deseo juzgar», dijo Miss Marple con dulzura. Pero quemar esa carta no sirvió de nada, salvo para otra muerte. Aquella noche, un hombre fue empujado o asustado y cayó al agua. Si fue un accidente o algo premeditado, solo usted lo sabe. Durante un largo rato, la habitación quedó en silencio. Luego, la señora Bale se recostó en su silla y su voz fue apenas un susurro. Dijo que les contaría la verdad que mi esposo se había quitado la vida por la vergüenza. Creía que estaba salvando a Edith mintiendo, pero de todos modos habría arruinado su nombre. Intenté detenerlo, pero solo conseguí que guardara silencio. Se tambaleó. Pensé que se recuperaría. No lo hizo. Edith dejó escapar un grito ahogado. Madre no Miss Marple posó una mano en el hombro de la niña. «Quería protegerte, querida. Es algo que las madres suelen hacer demasiado bien». Chrysler permaneció inmóvil, con el sombrero en la mano. «Tomaremos su declaración», dijo en voz baja. Mientras conducía a la señora Bale hacia la puerta, el viento exterior arrecia, esparciendo la niebla como papel rasgado por el sendero. Miss Marple observaba en silencio, con el rostro indescifrable, la luz parpadeante de la vela dibujando las finas líneas de pensamiento en su rostro. Al cerrarse la puerta, el aroma a lila permaneció tenuemente en el aire, engañoso e increíblemente triste. La puerta se cerró suavemente tras el inspector Chrysler y la señora Bale, dejando la casa sumida en una inquietante quietud. El tenue aroma a agua de lilas flotaba como un eco de su presencia, dulce y empalagoso. Edith permanecía inmóvil, con las manos aferradas al borde de la silla, como si temiera moverse por miedo a que todo se derrumbara. Tom estaba de pie junto a la ventana, y la niebla exterior difuminaba su reflejo hasta convertirlo en una figura fantasmal. Miss Marple permaneció donde estaba durante un largo rato, con la mirada entreabierta, observando el último destello del fuego. Su voz, cuando por fin habló, fue tan baja que parecía un pensamiento. «Es curioso, ¿verdad? Qué fácil es que una buena intención se desvíe de su propósito. Uno empieza queriendo proteger a alguien y termina protegiendo una ilusión». Edith alzó la vista, con el rostro pálido y sin lágrimas. «¿Crees que fue un accidente?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que a veces los accidentes se disfrazan de misericordia y que la misericordia puede tener un rostro engañoso. Tu madre te quería, querida. Quería que te liberas del pasado, pero el amor y el orgullo suelen ser aliados incómodos. La compostura de la chica flaquea. Si tan solo hubiera hablado antes, si les hubiera contado lo de la carta». Miss Marple negó suavemente con la cabeza. «No, la verdad tiene su propio ritmo. Ella elige la hora,
no nosotros. Se giró levemente hacia la ventana, donde aún se podía ver el tenue resplandor de la linterna de Chrysler desvaneciéndose por el sendero. Y el inspector hará lo que sea necesario. La justicia no siempre es elegante, pero es persistente. Tom dio un paso al frente, inseguro. Señorita Marple, ¿cree que se la llevarán? Me refiero a la cárcel. Su respuesta fue deliberada, casi amable. La ley contempla la compasión, señor Hewitt, y a veces la compasión es la única justicia que se siente humana. El silencio que siguió se llenó con el suave tic-tac del reloj de sobremesa. Cada latido sonaba más pesado que el anterior, como si el tiempo mismo estuviera cansado de cumplir con sus obligaciones. Afuera, la niebla se disipaba, dejando al descubierto los contornos esqueléticos de los setos y el brillo de la piedra mojada a lo largo del camino. El pueblo comenzaba a despertar de nuevo, ajeno a la tragedia privada que había albergado sin saberlo. Edith se levantó con dificultad. No puedo quedarme aquí. Siento que cada rincón me observa. La señorita Marple asintió. Tiene razón, no debe permanecer en una casa que ha perdido su paz. Pero no se vaya, esta noche la tristeza, como la niebla, se disipa mejor con la luz del amanecer. La muchacha la miró con repentina gratitud y luego se volvió hacia la escalera para buscar un chal. Tom la siguió un paso, dudó un instante y luego se quedó atrás. Lo viste antes que ninguno de nosotros, dijo en voz baja. El relicario, la vela, el perfume, sabías lo que significaban. No lo que querían decir, corrigió Miss Marple, solo que significaban algo. La gente cree que las pistas se anuncian solas, pero rara vez es así. Susurran, y hay que escuchar como quien escucha un chisme. La verdad se oculta en el tono, no en la historia. Tom frunció el ceño. ¿Crees que la señora Bailey pretendía matarlo? Los labios de Miss Marple se curvaron levemente. Creo que pretendía silenciar el pasado, y a veces el silencio elige un arma más afilada de la que pretendemos. Pero si fue ella quien lo presionó, o si fue el miedo, quizá nunca lo sepa ni ella misma. En ese momento, Edith reapareció, con el chal suelto sobre los hombros. De algún modo parecía más joven, aunque su expresión reflejaba el silencioso cansancio de quien había sobrevivido a una ilusión. Gracias, señorita Marple, dijo en voz baja, por ver lo que otros no ven. Miss Marple inclinó levemente la cabeza. Es una vieja costumbre, querida. Los pueblos están llenos de pequeñas tragedias y uno aprende a reconocer su aroma mucho antes de que florezcan. Salieron juntos, Edith y Tom caminando lado a lado entre la niebla que se disipaba. Miss Marple los observó desde el umbral hasta que desaparecieron tras la curva, sus sombras disolviéndose en la pálida luz del amanecer. Al cerrar la puerta, la habitación parecía más grande, pero más vacía, un silencio que ningún orden podría remediar. Más tarde, sentada en su escritorio, tomó una hoja limpia de su cuaderno y comenzó a escribir con su letra pulcra y cursiva. Existen crímenes pasionales y crímenes de necesidad, pero los peores, quizá, sean aquellos que nacen de la protección, los que confunden el secreto con la salvación. Al fin y al cabo, las apariencias son la cortesía de la culpa. Hizo una pausa y luego añadió una sola línea debajo. La inocencia, cuando se idealiza, no es más que otra máscara para el miedo. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón. El día se había aclarado un poco cuando un rayo de sol tenue se filtraba entre las cortinas, brillando en el relicario de plata que ahora reposaba sobre la repisa de la chimenea. Se levantó, lo tomó en la mano y lo examinó por última vez. La palabra inocente captó la luz su trazo. Repasado brillaba con más intensidad que el resto, más audaz, más reciente, menos seguro. Miss Marple sonrió con tristeza. «Cuánto nos esforzamos por demostrar lo que ya es cierto», murmuró,
y dejó el relicario con delicadeza junto a la vela apagada. Desde el callejón llegaba el tenue murmullo de la vida cotidiana, el traqueteo de un carro de leche, el golpeteo de una puerta, la risa lejana de un niño. El pueblo volvía a su equilibrio, a esa amnesia educada que lo disimula todo salvo los más leves vestigios de tragedia. Miss Marple entreabrió las cortinas y volvió a su sillón junto al fuego. Su labor de punto la esperaba, paciente e indiferente, y mientras sus agujas retomaban su ritmo pausado, el mundo exterior volvió a parecer como debía ser encantador, respetable y felizmente ajeno a todo. Solo persistía el tenue perfume de las lilas, flotando en el aire como un recuerdo demasiado frágil para desvanecerse por completo.